Hola. Bienvenidos a su canal Aprendiendo con Gustavo. En este video hablaremos sobre un componente esencial en el mundo de la electrónica, el transistor BJT. Si alguna vez has escuchado hablar sobre transistores, sabrás que son uno de los componentes más importantes y versátiles en cualquier circuito electrónico. En este video vamos a explorar qué es un transistor BJT, cómo funciona, sus tipos y aplicaciones más comunes. Así que si quieres entender este concepto clave, no te vayas y comencemos. Un transistor BJT, o transistor de unión bipolar por sus siglas en inglés, Bipolar Junction Transistor, es un dispositivo semiconductor que puede amplificar o conmutar señales eléctricas. Está compuesto por tres capas de material semiconductor y tiene tres terminales, el emisor, E, la base, B, y el colector, C. Los transistores BJT son fundamentales en el diseño de circuitos electrónicos porque permiten controlar grandes corrientes con una pequeña corriente de entrada. En otras palabras, con un BJT podemos amplificar señales débiles o controlar corrientes más grandes, lo que los convierte en piezas clave en radios, amplificadores, computadoras, entre otros dispositivos. Estructura y funcionamiento del transistor BJT. Ahora que sabemos qué es un BJT, vamos a profundizar en su estructura y cómo funciona. Un transistor BJT tiene dos tipos de uniones semiconductoras. El tipo N, negativo, que tiene exceso de electrones. El tipo P, positivo, que tiene una deficiencia de electrones o huecos que los electrones pueden ocupar. Dependiendo de cómo estén dispuestas estas capas, existen dos tipos de BJT, el NPN y el PNP. Veamos cuáles son las diferencias clave entre ellos. Este es el tipo más común. El NPN, el emisor es tipo N, la base es tipo P y el colector es tipo N. Para que un transistor NPN conduzca en esta configuración, la base debe ser lo suficientemente positiva con respecto al emisor. La corriente fluye del colector al emisor cuando hay una pequeña corriente aplicada en la base. El segundo es el transistor PNP, en este tipo la disposición de las capas es opuesta. El emisor es tipo P, la base es tipo N y el colector es tipo P. En este transistor la corriente fluye del emisor al colector, y para que conduzca, la base debe ser más negativa con respecto al emisor. Los transistores PNP se usan en aplicaciones específicas, pero suelen ser menos comunes que los NPN. Ambos tipos de transistores tienen aplicaciones similares, pero es importante seleccionar el tipo correcto según el diseño del circuito. Los transistores BJT, Bipolar Junction Transistor, se utilizan en diversas configuraciones, cada una con características y aplicaciones específicas. Configuración emisor común. Esta es la configuración más utilizada. Las características de esta configuración son: amplificación de voltaje y corriente. La señal de salida está en fase opuesta a la señal de entrada. Alta ganancia de voltaje y corriente. Generalmente esta configuración es usada en amplificadores de audio y RF. Etapas de salida en amplificadores. Configuración colector común. Aquí la señal de salida tiene la misma fase que la entrada. Alta ganancia de corriente, pero baja ganancia de voltaje. Esta configuración es usada en adaptación de impedancias. Buffers de señal. Configuración base común. Características. Tiene un ancho de banda muy grande. Baja impedancia de entrada y alta impedancia de salida. Los usos más frecuentes de esta configuración son: amplificación de radiofrecuencia y circuitos de alta frecuencia. El transistor BJT en emisor común funciona como un interruptor o como un amplificador según la aplicación. La clave está en cómo se controla la corriente a través de la base. Región de corte. Si no aplicamos suficiente corriente a la base, no habrá flujo de corriente desde el colector al emisor, y el transistor estará apagado, funcionando como un interruptor abierto. 2. Región activa, on amplificación. Cuando aplicamos una pequeña corriente en la base, esto permite que una corriente mayor fluya entre el colector y el emisor. Esta es la región donde el transistor amplifica.
región de saturación, un interruptor cerrado. Si la corriente en la base es lo suficientemente alta, el transistor estará completamente encendido, permitiendo un flujo máximo de corriente del colector al emisor. En esta región, el transistor actúa como un interruptor cerrado. Este control de corriente es lo que permite al transistor BJT ser usado tanto para conmutación como para amplificación. Parámetros importantes de un transistor BJT. Cuando trabajamos con transistores BJT, hay ciertos parámetros clave que debemos tener en cuenta. Estos parámetros son esenciales para entender cómo funciona un transistor en un circuito y cómo seleccionar el más adecuado para nuestra aplicación. 1. Corriente de colector, IC. Esta es la corriente que fluye del colector al emisor cuando el transistor está encendido. Es uno de los parámetros más importantes, ya que determina cuánta corriente puede manejar el transistor. 2. Corriente de base, IB. Es la pequeña corriente que necesitamos aplicar en la base para que el transistor funcione. Este valor suele ser mucho menor que la corriente del colector, pero es crucial para activar el transistor. 3. Ganancia de corriente, HFE o beta. El beta de un transistor BJT, Bipolar Junction Transistor, es el parámetro que indica la ganancia de corriente del transistor en configuración de emisor común. Este parámetro nos indica la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. En otras palabras, cuánto amplifica el transistor la corriente de base. Un valor alto de beta significa que una pequeña corriente en la base puede controlar una corriente mucho mayor en el colector, lo que permite amplificar señales. Si un transistor tiene un beta de 100, significa que por cada unidad de corriente en la base, la corriente del colector será 100 veces mayor. El beta varía entre diferentes transistores y también depende de las condiciones de operación, como la temperatura. 4. Tensión de saturación, SAT. Esta es la mínima diferencia de voltaje entre el colector y el emisor cuando el transistor está completamente encendido. Es importante, sobre todo cuando el transistor se usa como interruptor. 5. Frecuencia de transición, FT. Es la frecuencia máxima a la que el transistor puede amplificar señales. Esto es especialmente relevante en aplicaciones de alta frecuencia, como en radios o equipos de telecomunicaciones. Los transistores BJT tienen una amplia gama de aplicaciones debido a su capacidad para amplificar señales y funcionar como interruptores. Los BJT se utilizan comúnmente en amplificadores de audio, radios, televisores y cualquier dispositivo que necesite amplificar una señal. En este caso, el transistor toma una pequeña señal de entrada y la amplifica, entregando una señal de salida mucho más fuerte. En circuitos digitales y electrónicos, los transistores BJT se utilizan como interruptores. Al aplicar una pequeña corriente en la base, el transistor se activa y permite que fluya una corriente mucho mayor entre el colector y el emisor, encendiendo dispositivos como luces LED o motores. Los transistores BJT también se utilizan en la construcción de osciladores, que son circuitos que generan señales de frecuencia constante, esenciales en radios, relojes y otros sistemas de comunicación. En fuentes de alimentación y circuitos de control, los transistores BJT pueden regular la cantidad de corriente o voltaje entregado a una carga. Eso es todo, amigos. Espero me apoyen compartiendo en las redes sociales, dándole like al video y suscribiéndose.